Sí, y es muy interesante. Me quedó lo que decías de la maternidad, que pasaban 14 años teniendo Los los orangutanes. orangutanes, Ujú. y también sí, los chimpancés que estudió Jim Goodall. Pasó un caso muy interesante, que esta mamá tuvo un hijo. Y este hijo fue muy cercano a ella. La mamá nunca lo soltó. Se podría decir que Ujú. era un instinto sobreprotector de la mamá hacia él, y Ujú. del hijo que era muy cercano a la mamá. Y entonces Ujú. la mamá murió teniendo lo que cargar cuando el chimpancé ya era del tamaño de ella. Un Y inmaduro. exactamente, y me parece tan interesante cómo esos instintos ya estaban en el gen, en el ADN del ser humano. O sea, que no nosotros creamos esos actos inmaduros, sino que ya estaban desde los chimpancés. Pues pudo haber sido una condición particular también, no, no es Ujú. que sea una norma. Ujú. Más bien ustedes aprendan de ese mensaje para que no se queden ahí parasitando a sus papás durante mucho tiempo. Claro, todo tiene un ciclo. Sí, sí, les toca vivir su propia vida. Pero Ujú. en verdad de toda esta serie de temas es bien, bien, bien interesante. Hay un montón de modalidades, en el caso de los chimpancés, que son, pues como dicen, ¿no? Lo más cercano a nosotros. Hay muchas cosas todavía por descubrir y están ahí. Por ejemplo, esta semana precisamente con otro colega que acabamos de mandar a una revista un artículo sobre discapacidad en primates. Y está súper bonito porque hay un montón de reportes muy puntuales, muy, ¿cómo decirlo? Muy específicos, si queremos llamarlo así, sobre la forma en la que reaccionan tanto los parientes más cercanos al animal discapacitado, como el grupo o los grupos vecinos en varias especies de monos. Y la discapacidad en primates es muy recurrente, es muy común por muchas razones, desde cosas como el síndrome de Down en, en estos monos, o también puede ser inclusive, bueno, que les limita a hacer algunas cosas, también por trampas que se encuentran en la selva y que les mutilan algunas extremidades, y cómo estos animales pequeños tienen que aprender a sobrevivir. Hay muchas cosas que los animales tienen que adaptarse y, como comentaba Eileen, de repente puede ser que puedan andar muchos años a cargo, siendo parte de la responsabilidad de una hembra que no te va a dejar sola, que no te va a dejar o sola o solo o Ujú. abandonados, ¿no? Y hay ese Ujú. lazo de conciencia, inclusive cuando mueren, muchas veces ellos tienen esa particularidad de estar identificando que el miembro de la colonia dejó de existir y están de alguna manera identificando las características vitales y lo que pasó, y hay una especie de ritual alrededor de cómo identificar al animal cuando ya dejó de existir. Exacto. Inclusive muchas veces lo cargan, ¿no? O sea, hay algunos estudios donde la madre, por más que su cría se haya muerto por lo que sea, lo carga durante días. Es como un duelo, ¿no? O sea, hay mucho de fondo, ¿no? Porque tampoco podemos como exagerar en humanizarlos y decir, es un Sí. ritual funerario, pero sí que pasa algo ahí. Me interesa mucho ese artículo. Después, Juan Muchas Carlos, gracias. sí, parece súper Con mucho gusto. interesante. Sí, debe ser muy, muy interesante. Sí, Sí, lo quiero leer cuando salga. ese lo vi bueno, esta condición lo vi ahí en la isla de los macacos, cuando estaban Ujú. los macacos, que había como 50 macacos. Uf. Y cuando se morían algunos de los pequeñitos, Ujú. porque de repente había cosas hasta de infanticidio, las Sí. hembras arrastraban a la cría por todos lados y como un pedacito de cuero ya al final lo andaban arrastrando por todos lados, pero no lo dejaban. Y Ujú. entonces decían, ya, suéltalo, pobrecito. A veces teníamos que casi espantar a la hembra, pues para ya sacarle a ese animal que ya estaba hasta en putrefacción, Ujú. pero, pero era muy interesante cómo ese lazo afectivo a ese individuo permanecía, ¿no? Entonces está bien chistoso y bien, no chistoso, me refiero interesante Ujú. este tema, ¿no?